me toca presentar la parte de Riazanov. Yo no participé de las sesiones anteriores, pero me pareció bastante interesante lo que plantean estas partes y era algo que nunca se me había ocurrido, aunque sí tenía ciertas nociones sobre el tema, la verdad es que me pareció interesante lo que plantea y pues bueno, espero que les guste el resumen que les preparé. Engels estudió la monogamia a partir de lo que habían escrito los griegos al respecto y él concluyó que esta no procedía del amor individual y que no tenía nada en común con este, porque muchas veces se creía o se cree todavía que la monogamia es natural al hombre y que bueno, que esta nace del amor entre las personas, pero no, esta nace porque los matrimonios en un inicio eran más un contrato de propiedad y se realizaban por intereses y no tanto por el verdadero deseo de tener una relación limitada a una sola persona o a un solo individuo. La monogamia presenta la primera forma de la familia que no es fundada sobre condiciones naturales, sino sobre condiciones económicas y es el fruto de la propiedad privada sobre la propiedad primitiva comunal. Pues bueno, como bien sabemos, esto no solo habla de que hay una de las partes que es por lo general, o por lo menos en la época en la que Engels lo escribió, pues mayoritariamente el patrimonio lo tenían los hombres y las mujeres no pasaban de ser propiedad de sus padres a ser propiedad de sus maridos y a través de estos es que adquirían un apellido y adquirían un capital, que bueno, no es que fuera de ellas como tal, sino que formaban a ser parte de lo que poseía el marido. Y pues bueno, de hecho, en el matrimonio religioso, la simbología esta de que entre la novia del brazo de su padre eh, y salga de la iglesia del brazo de su marido tiene que ver con esto, ¿no? Es como una cesión de propiedad simbólica y tiene que ver con esta, eh, pues bueno, esta unión que nace de los intereses económicos y de la propiedad. Esta unión también hace que, pues bueno, de esta manera, pues se le pida a la mujer tener cierto tipo de características o cierto tipo de valores como la virginidad para garantizar que los hijos que se tienen en ese matrimonio pues verdaderamente son del marido y que cuando éste herede, en verdad heredará a los que son su descendencia, ¿no? Para hacer distinción sobre lo que es la descendencia legal y los bastardos que nacen por fuera del matrimonio. Que pues bueno, la monogamia y el matrimonio no hacen que no existan, simplemente no se reconocen y no se le otorga ningún tipo de propiedad a estos por no ser concebidos dentro del matrimonio legal y religioso. Entonces, pues bueno, Engels es lo que concluía sobre la monogamia. Él también decía que esto era considerado un progreso histórico, aunque, pues bueno, el matrimonio individual significa la conquista de un sexo por el otro. En este caso, la conquista del sexo masculino sobre el sexo femenino, y en el caso del registro matrimonial se efectúa con el fin de defender a la persona y la propiedad, lo que decía de que, pues bueno, para que pase a ser la propiedad de una propiedad más del hombre y la familia pueda gozar de los bienes materiales que tiene esa familia, pues bueno, tiene que haber un matrimonio y tiene que haber un registro de ese matrimonio ante las autoridades y la iglesia o la religión. Eh, la monogamia, a su vez, pues bueno, como la unión se está haciendo por interés y no por un interés económico y no por un verdadero vínculo emocional o por una verdadera compatibilidad o interés de compartir la vida con otra persona, pues
tiene como su complemento a la prostitución. Además que, pues bueno, en el 1800, pues las mujeres que no estaban casadas tenían muy pocas alternativas para salir adelante. Si no tenían la suerte de venir de una familia con cierto capital, las opciones que tenían para subsistir eran muy pocas: servidumbre, ser institutriz o ser prostituta, ¿no? Entonces, pues bueno, la monogamia tiene como complemento a la prostitución, y lo que habla Riazanov es que cuando los medios de producción devengan en propiedad social, la monogamia ya no será necesaria, pues desaparecerán las razones que la hicieron nacer y que la sostienen. Es decir, que cuando ya las uniones sean verdaderamente por el, el, el gusto o por las ganas de compartir una vida con alguien más, y no porque te conviene estar con esa persona, porque tiene capital o porque te puede dar cierto tipo de vida o cierto nivel socioeconómico, pues las uniones serán verdaderas, por así decirlo, y pues ya para salir o para buscar la vida sexual o el complacer ciertos impulsos, por así decirlo, ya no será necesario acudir a una prostituta o salirte del matrimonio, porque también lo que se espera de una esposa es diferente de lo que se espera de una prostituta, ¿no? O sea, se disocia esa capacidad de la mujer de experimentar placer o de tener ciertas actitudes, y pues bueno, es de la monogamia viene que para tener cierto tipo de actividad sexual pues se tenga que acudir a una prostituta para no mancillar, por así decirlo, a la esposa. Y pues bueno, obviamente esto habla de que cuando la producción esté en manos de los trabajadores, pues ya no va a ser necesaria la prostitución, pero la infidelidad ya es algo que no tiene que ver con el sistema económico, sino con los valores de las personas, y pues eso ya es un tema diferente. Pero en cuanto a prostitución, pues sí, se, se, se prevé o se teoriza, no sé si esa es la palabra, de que desaparecería en cuanto se tengan los medios de producción en la sociedad. Y pues se busca una evolución, ¿no? La evolución del matrimonio por interés a la unión por una verdadera afinidad o una verdaderas ganas de crecer en conjunto con otra persona. Y la plena libertad en la construcción de los matrimonios, dice Riazar, no puede ser realizada sino después de la abolición de la producción capitalista y de las relaciones económicas creadas por ellas, porque esta abolición suprimirá todos los intereses económicos que aún hoy en día ejercen influencia considerable sobre la elección de los esposos. Después de esto, solamente la inclinación recíproca contará. Y pues bueno, una vez que esto suceda, que se abola el método de producción capitalista, pues también la estructura de familia como unidad económica como la conocemos, pues pasaría a ser obsoleta, ¿no? Ya no haría sentido conservar esa misma estructura, que pues bueno, la madre se queda en casa haciéndose cargo de los cuidados y de las labores domésticas, sin percibir ningún tipo de beneficio económico, y tampoco sin tener ningún tipo de participación social en la vida política. Entonces eso ya quedaría obsoleto, y también toda esta distribución de las tareas se vería modificada. Algo que tanto Lucía como yo no tenemos muy claro de dónde viene y que se menciona en el texto es una cita de Preobrajensky, que menciona que se admite el derecho imprescindible de la sociedad a intervenir en la vida sexual con el fin de perfeccionar la raza a través de la selección sexual artificial. Y pues bueno, ahí la verdad no tengo ni idea de dónde viene esto. Si alguien de ustedes tiene más contexto sobre el tema, agradecería que nos lo contara, pero a mí me recuerda a la trama de la película Gattaca, que justo habla de eso, ¿no? De hacer la selección genética para crear los mejores especímenes humanos posibles. Y pues no sé cómo viene a cuento en este texto, no entiendo
por qué lo menciona, pero sí, eso sí ya me parece que raya más en el nazismo que en otra cosa, pero bueno, si alguien tiene más contexto, intenté googlearlo, pero no encontré nada sobre esto en particular, entonces sí agradecería si alguien tuviera más información al respecto. Y para finalizar mi parte, pues bueno, que solamente la conclusión a la que se llega en estas partes es que solamente el comunismo, aboliendo la propiedad privada y toda su ideología, aboliendo las distinciones sociales en el interior de la sociedad, llegarán al triunfo la humanidad sobre la bestialidad y la liberación definitiva de la mujer por la mujer. O sea, no, aquí no va a haber salvadores, aquí todos tenemos que luchar por nuestra liberación, los hombres de su bestialidad y las mujeres del yugo doméstico y de la dependencia económica. Entonces, pues, hasta aquí mi presentación. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna información de la cita esta que tenemos dudas de dónde sale o cuál es la razón de mencionarla en el texto. Bueno, pues los otros textos eran unos textos variados de Lenin sobre la cuestión de la mujer en general. Entonces, el primero, que es las tareas del movimiento obrero femenino en la República Soviética, Lenin nos cuenta que con la revolución se dan los primeros cambios legislativos referente a la cuestión de la mujer, se equiparan sus derechos y se elimina toda discriminación legal que la mujer tenía tradicionalmente en todas las repúblicas burguesas, incluso en las más avanzadas, ¿no? Sin embargo, dice que esta cuestión es insuficiente. Habla de que los enemigos de la revolución los atacan diciendo que han acabado con la democracia por haber acabado con la forma de la democracia burguesa, ¿no? Y sin embargo, él dice que en realidad se alcanza un poder del pueblo mayor en el que todas las personas son iguales, la democracia sirve a los explotados y es el que no trabaja quien no tiene derechos electorales, ¿no? Dice, el que no trabaja no come. Entonces, lo que considera Lenin necesario en este texto para lograr la plena emancipación de la mujer es pues acabar con los quehaceres domésticos, hacerla partícipe del trabajo productivo común y que exista una economía colectiva. Es un poquito la misma idea que nos comentaba Kollontai en textos anteriores, ¿no? Decía que el trabajo doméstico es mezquino, que es necesario, no sé si se está viendo vale, que es necesario socializarlo, ¿no? Y entonces para ello pues se crean comedores, casas cunas, instituciones, etcétera. También incide en la misma idea que comentaba Alessandra Kollontai en textos anteriores, ¿no? Que durante la evolución bueno, en estos momentos en los que están hablando, ¿no? Se han creado algunas de esas instituciones, son insuficientes, son muy escasas, no llegan a todos los sitios y sin embargo, dice, surgen allá donde es posible, ¿no? Donde se puede hacer, están surgiendo, van creándose. Y resalta la idea de que, igual que la emancipación de los obreros es tarea de los propios obreros, la emancipación de las obreras debe ser tarea de las obreras. Para esto es necesario que aumente su participación en la vida política y para ello hacer que la vida política sea asequible para las trabajadoras, ¿no? Y habla también de cómo pueden las mujeres participar en la vida política y en la organización del Estado, ¿no? Les dice, pues hay tareas de organización en todas las escalas, hay tareas de ayudas al ejército, la distribución de los productos, etcétera. Y dice que durante la construcción del socialismo, en estas tareas tienen que intervenir todos los obreros, no solo los del partido, y esto incluye a todas las obreras, ¿no? Bueno, pues en el siguiente texto, que es el poder soviético y la posición de la mujer, nos dice que la posición de la mujer muestra de un modo particularmente concreto
cuál es la diferencia entre la democracia burguesa y la democracia socialista, ¿no? Incide de nuevo en la idea de que en las repúblicas burguesas las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, ni siquiera legales, ¿no? Dice que se promete de palabra la igualdad y la libertad, pero que esta no existe en realidad, ¿no? Y dice, hay un párrafo así que dice, sí, pregúntenles, ¿no? A estos que defienden sus democracias burguesas. Igualdad de qué sexo respecto al otro, de qué nación respecto a otra nación, de qué clase respecto a otra clase, libertad de qué yugo o del yugo de qué clase, ¿no? Libertad para qué clase. Y es un poquito la misma idea de que en realidad si se usan estas palabras grandes, ¿no? Dice palabras como instrucción, cultura, civilización, libertad, etcétera, se utilizan en las repúblicas burguesas, pero en realidad los hechos no lo acompañan, ¿no? No es una cosa que se dé de verdad en este ámbito. Luego hay otro texto que es la observación y edición a los proyectos de reglamento de la Inspección Obrera y Campesina, que cuando empecé a leerlo pensé que me había equivocado al descargarlo y que era otro distinto. Pero luego ya me di cuenta de que no, que en realidad se está hablando de cómo estos proyectos para que la producción y la distribución de bienes estén en manos de los obreros y en general lo que es la construcción del Estado socialista, que tiene que estar en manos de todos los obreros, tiene que incluir necesariamente para que sea completa y para que sea adecuada, tiene que incluir a las mujeres obreras, y lo menciona en dos de los puntos, incide especialmente en este tema, ¿no? Como esa construcción del Estado socialista tiene que pasar necesariamente por las mujeres y digamos que va muy en la línea de la idea anterior, ¿no? De que para que las mujeres alcancen su emancipación tienen que ser partícipes de este tema, aunque en este texto en concreto no dice la idea, ¿no? Pero se relaciona con lo anterior. Luego, el siguiente texto, que se llama A las obreras, habla sobre en este caso, las elecciones a los soviets, ¿no? Y entonces llama a que las obreras tomen una parte más activa en las elecciones, porque de nuevo incide en que existe la igualdad ante la ley desde el principio de la revolución, pero que esta es insuficiente, que la igualdad ante la ley no es una igualdad en la vida, que existen diferencias incluso durante la fase de construcción del Estado socialista, ¿no? Y entonces, de nuevo, incide en lo mismo que en el tema anterior, ¿no? Que administrando las mujeres aprenderán con rapidez, se pondrán a la misma altura que los hombres, participarán de la construcción del Estado socialista. Y de nuevo vuelvo a hacer otra vez hincapié en el mismo tema que antes con lo de los, o bueno, a lo mejor fue después, con lo de los obreros, ¿no? Que elegid más obreras al soviet, y especifica lo mismo las comunistas que las obreras sin partido, porque todas ellas y todos ellos serán necesarios para la construcción del Estado socialista. Bueno, luego, con motivo del Día Internacional de la Obrera, es otro texto de los que estamos tratando, en el que nos dice que el capitalismo combina la igualdad formal con la desigualdad económica y, por tanto, con la desigualdad social, ¿no? Insiste en la idea de que ninguna democracia burguesa, ni la más avanzada, otorga igualdad de derechos a las mujeres, y dice que la tarea principal del movimiento obrero femenino es luchar por la igualdad económica y social de la mujer, y no solo por su igualdad formal. La tarea principal es incorporar a la mujer al trabajo social productivo, arrancarla de la esclavitud del hogar, liberarla de la sumisión, que es embrutecedora y humillante, al eterno y exclusivo ambiente de la cocina y del cuarto de los niños.
Es una lucha prolongada que requiere una radical transformación de la técnica social y de los usos y las costumbres. Pero esta lucha terminará con la plena victoria del comunismo. Bueno, pues es un poquito la misma idea, ¿no? En el momento en el que se socializan las labores, los quehaceres domésticos, mediante pues, estas instituciones que comentábamos al principio, de casas cuna, comedores sociales, guarderías, etcétera. Esto permite que la mujer se incorpore al trabajo social productivo, se incorpore a la vida de la sociedad, se incorpore a las labores de administración y de gestión y de creación de este Estado socialista. Poco a poco lo que es la mentalidad y esos vicios aprendidos, ¿no? de las épocas anteriores con las que obviamente estas personas que están creando el Estado socialista, pues vienen con ellos porque no les desapareció inmediatamente en el 17, ¿no? Dice que esto es una lucha prolongada y va a transformarse poco a poco, pero que cuando llegue la victoria plena del comunismo, pues esto ya significará que se habrá superado. Y luego, bueno, el último texto, que es también en el Día Internacional del Obrero, entiendo que de otro año, aunque no me fijé, nos comenta que una de las tareas fundamentales o uno de los principios fundamentales de la Revolución de Octubre y en general del bolchevismo, ¿no? Consiste en incorporar a la política a aquellos que sufrían una mayor opresión bajo el capitalismo. De nuevo, pues la misma idea, ¿no? de concentrar todo el poder del Estado en manos de las masas trabajadoras y explotadas. Estas se hacen cargo de la política, se hacen cargo de la gestión y asumen la tarea de edificar la nueva sociedad. Y nada, pues vuelve a comentar de nuevo que la mitad del género humano, que es las mujeres, la mitad femenina del género humano, pues se encuentra en el capitalismo pues doblemente oprimida, porque está oprimida obviamente por su condición de trabajadora, pero además lleva consigo la esclavitud de esta economía doméstica, familiar, individual, con la que hay que acabar, ¿no? Que es, de nuevo, pues eso, un poquito redunda en el mismo concepto anterior. Y dice que, bueno, se han dado un primer paso, que es la igualdad legal, que se dio, de nuevo, ¿no? Lo vuelvo a decir, que se dio al principio de la revolución, equiparar en derechos a las mujeres y a los hombres de forma formal, y que el segundo paso será mediante la abolición de la propiedad privada de la tierra y de las fábricas. Esto va a permitir que esa pequeña economía doméstica que estaba esclavizando a las mujeres pues, pase a ser una economía grande y socializada, entonces ya se verán liberadas del hogar. Y de nuevo, pues comenta, ¿no? la larga labor de transformación de los usos y costumbres que vienen heredados de la sociedad burguesa previa. Y con esto termino mi exposición. Muy bien, muchas gracias, Lucía y Patricia, por las presentaciones. Y nada, pues ahora pasamos, como siempre, al turno de comentarios, preguntas, puntos que otra gente queráis resaltar. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Irma, te escuchamos. Muchas gracias. No sé, yo quería pedirles si es que podría profundizar un poquito más. Me encantó esto de esta frase, que el capitalismo combina la igualdad formal con la desigualdad económica y social. Cuando estamos hablando de la igualdad formal, ¿a qué nomás nos estamos refiriendo? Esa sería la inquietud. En este caso concreto no se refiere a la igualdad formal de las mujeres con respecto a los hombres, sino a una igualdad formal legal que cuando se encuentra con una desigualdad económica, pues se queda en nada. En el momento en el que existe esa desigualdad económica, no existe una igualdad social. Yo entiendo que se refiere a una supuesta igualdad ante la ley de todos los hombres,
que en este caso, pues eso, ya te digo, no creo que no se refiere a la desigualdad que sí que tienen las mujeres en las sociedades burguesas, sino a la supuesta igualdad legal de todos los hombres en esas sociedades. Creo que va por ahí. Ok, Lucía, muchas gracias. Sí, exactamente. O sea, la igualdad formal se puede traducir también como igualdad legal, ¿no? Incluso hoy en día hay una igualdad formal entre hombres y mujeres y aún así en la vida no se produce esa igualdad. Ya sabemos que cuando llegan los hijos, pues quien tiende a reducir la jornada de trabajo y pues suele ser la madre, ¿no? No el padre. O quien tiende a dejar el empleo suele ser la madre, ¿no? Entonces, aunque hombres y mujeres son iguales ante la ley hoy en día, pues tampoco hay una igualdad en la vida, ¿no? Entre los sexos. Y nada que decir si comparamos el proletariado y burguesía, ¿no? Que todos iguales ante la ley, pero en la vida, pues antagónicos. Sí, súper bien, muchas gracias, David. Mira, David, ya que estás aquí, así tan majo, tú, esa frase que comentaba Patri de Preobrazhensky, del tema del derecho imprescindible de la sociedad a intervenir en la vida sexual con el fin de perfeccionar la raza para la selección sexual artificial, ¿qué te parece que puede ser? Porque nos quedamos ambas con esa duda ahí sobre... En la página 35 del libro de Riazanov. Sí, no puedo dar una respuesta clara. También me gusta, no sé cuándo escribió esto Riazanov y no sé si ese guiño lo hace porque ambos estaban en la misma línea de oposición contra esta izquierda también, contra Lenin, ¿no? aquella misma cosa en la que estuvo Kollontai y que luego rectificaron muchos de ellos, ¿no? Pues ahí también estaba este hombre. Y no sé si es un guiño de Plejánov a la línea política de él, cuando dice que es ese buen comunista, ¿no? ese buen trabajador comunista. Estaría bien mirar en qué año escribió esto Riazanov, que ya sabéis que tanto Riazanov como este otro en los juicios... Perdí una parte, no sé si fui yo o fuimos todos. Igual te perdí yo sola. Sí, yo también me quedé... En lo de los juicios. Sí. Sin más que en el 37 son los dos enjuiciados, Riazanov y Preobrazhensky. Vale, gracias. Bueno, si nadie más tiene más palabras, a mí me gustaría hacer un poquito una conclusión de que me parece súper importante esta idea principal que centran tanto Lenin como bueno, los recuerdos de Kollontai, supongo que más lo habrán tratado, ¿no? De socializar ese trabajo doméstico, ¿no? En contraposición a lo que muchas veces se habla en nuestra sociedad de compartir los cuidados, compartir las tareas domésticas, ¿no? Que sea entre ambos miembros de la familia, es que en realidad no es una solución en la realidad los números hablan por sí solos, ¿no? Pero además no es una solución porque ¿qué pasa con las personas que viven solas, con las madres solteras, ¿no? Y cómo nunca se plantea más que, no se plantea realmente que la necesidad de que todo esto esté fuera del hogar, la mayor parte de las tareas cada vez más estén fuera del hogar para que realmente se pueda conseguir un desarrollo pleno y una emancipación real de la mujer. Me parece muy, muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna aportación, algún comentario que compartir? No, la verdad es que sí ha estado muy, muy claro. Lo que me llama la atención es que todos estos análisis que hemos estado haciendo de estos libros históricos y tan de mucho aprendizaje, ahí como que se sigue dando, ¿no? Como que
en el capitalismo este intento de combinar justo lo que decían, igualdad formal con desigualdad económica, es como que está mucho en el discurso, como que tenemos muchas políticas que hablan de la igualdad, de la equidad, pero que en la práctica seguimos con brechas muy grandes en relación a la discriminación de género, en preferir en los trabajos a los hombres porque no se van a embarazar o porque, hablo de acá de América Latina, ¿no? O porque no tienen niños en edad escolar, entonces ellos pueden, probablemente en su imaginario van a rendir más que las mujeres, ¿no? Entonces como que me digo, como que me hago esta reflexión de que seguimos en esa lucha, ¿no? Y hasta cuando le escuché en el Día de la Mujer a una representante de ONU Mujeres que decía que nos falta como 254 años más para reducir las brechas, y entonces decía, Dios mío, madre mía, ni no creo que van a llegar ni mis tataranietos a esa igualdad. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes están visualizando esas posibilidades de lograr unos cambios un poco más rápidos, más ágiles, o, o todos los movimientos, qué más deberemos hacer? O sea, y como estaba pensando en algunas ideas, cómo volvernos más creativas de lo que ya somos, o no lo estamos logrando fuertemente, o como yo suelo decir, yo por lo que soy economista, ¿no? La economía, el estudio de la economía no incluye ni en su objeto ni en su método de estudio algo de tratar sobre esta temática, ¿no? Porque seguimos estudiando desde esa visión muy clásica, desde esa visión muy incluso ricardiana, digamos, de las ventajas comparativas, que como tenemos un poco más de mejores ventajas para cuidar a los niños, para cuidar a los ancianos, entonces mejor que nos quedemos en eso, porque así también se ve la economía, ¿no? Y entonces eso lo único que está haciendo es aumentar esas brechas y no, o esperar muchos años para reducir esas brechas. No, solo ese comentario quería hacerles. Muchas gracias. Bueno, y esas brechas que dices que se tardaría 200 y cacho años en cerrar, eso, pues no sé si el COVID y los COVIDs que vengan, o lo que las posibles crisis que vengan si no se cambia de sistema, pues a lo mejor hasta es un número bastante positivo, ¿no? O sea, es bastante optimista pensarlo, porque mientras no se salga del hogar, mientras la mujer no salga del hogar y participe en la vida pública, pues difícilmente, ¿no? Y pues todo, cualquier cosa que genere crisis, que con el capitalismo, pues cualquier cosa, ¿no? Pues también ya vamos en reversa, es un constante, para el movimiento feminista es un constante sentimiento de que no, nunca llega, ¿no? Siempre será más adelante que se consiga, nunca para nosotras, siempre para las que vienen, y pues las que vienen siguen viniendo y no hay grandes miras a que se termine en algún punto. Quizá eso es indicativo de que algo más tiene que cambiar, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por compartir esta. Creo que en eso también somos solidarias. Yo también opino que dar una fecha es muy, muy atrevido, porque cuando uno analiza toda la historia, en realidad más pareciera que faltan miles de años, ¿no? Pero además me parece imposible precisarlo. ¿Quién hubiera dicho en aquellos años que la URSS y toda la Unión Soviética iba a caer, ¿no? Eh, Entonces, Marx decía que un día en términos históricos son 20 años. Eso me parece muy complejo. A mí me parece que hay como hilos conductores fundamentales a partir del curso, ¿no? Por ejemplo, para mí la cuestión fundamental es la conciencia de, de tener claros de que para la opresión, termina la opresión contra la mujer, debe sumarse a las fuerzas productivas, ¿no? A la par del hombre. Digamos, por experiencia, pues sí, lo compruebo sin duda, si la mujer no logra estar a la par de uno, como que los hombres no vamos a tener esa conciencia, ¿verdad? Estando en la casa, no se le da la importancia.
¿verdad? Lo estoy hablando en términos pragmáticos, ¿no? No porque lo piense así. Así pasa. Entonces, evidentemente yo sí me he convencido a partir de este curso que ese es el punto. Pero además que forma parte del desarrollo capitalista. Tampoco es de que los hombres o las mujeres lo decidamos. Por ejemplo, yo que trabajo con comunidades mayas desde hace 25 años, veo a mujeres jóvenes de 20 y tanto que ya no están pensando en casarse en su hogar y en ir a la milpa, ¿verdad? Ya no se casan jóvenes, están en las oficinas con las organizaciones luchando, organizando a las mujeres. Hay una serie de organizaciones de mujeres, también con mujeres mayores, ¿verdad? Trabajando sobre cuestiones económicas, sobre todo comunitarias, ¿verdad? Y una serie de esfuerzos de tipos más colectivos en contra de todo este individualismo, combatiéndolo, ¿verdad? Pero veo un nivel de organización ascendente de las mujeres a partir de todo esto, de que hay que salir a trabajar. Ya, digamos, todos lo hablamos, ya no es suficiente con que el hombre trabaje, tiene que ser el hombre y la mujer. Entonces me parece que, y veo en la experiencia, por ejemplo, en mi propia familia, en amistades y profesionalmente, que cuando las compañeras trabajan, tienen sus propios ingresos, toman sus decisiones con total libertad y casi no hay diferencia, ¿verdad? Entonces digo, sí, es que la libertad contra la opresión, si esa opresión de la mujer va a terminar cuando alcancen esa libertad, ¿no? Como hemos visto en los textos, cuando alcance, y bueno, y por eso es la discusión sobre más o menos proyectar qué es lo que va a pasar cuando las mujeres ya alcancen el nivel de derechos de los hombres. Y ahí está la discusión sobre la monogamia o no, ¿verdad? Yo prefiero las tesis de Eleanor Marx, ¿no? Donde, por ejemplo, ella dice, y aunque tengamos razón o no en considerar la monogamia como la mejor forma de sociedad, podemos estar seguros de que se elegirá la mejor forma gracias a las sabidurías más maduras y ricas que las nuestras. Si la sociedad venidera considera que el hombre tiene derecho a tener amantes además de esposa, podemos estar seguros de que esa libertad se extenderá a la mujer. Pues digamos, llegué a la conclusión, yo me centraba mucho en esto, pero en realidad no tiene mucho sentido, porque no me va a alcanzar la vida para ver algo así, ¿verdad? Esto es mucho más complejo, profundo y largo. Eso es lo que me he convencido a partir de todos estos análisis en cuanto a las diferentes contradicciones, tanto la opresión de la mujer, lucha de clases, entre otros antagonismos sociales. Entonces me parece que es fundamental tomar la conciencia de cómo o cuál es el camino desde el marxismo-leninismo para luchar contra la opresión de la mujer, que no se va a lograr en el capitalismo, pero sí hay que avanzar. Y esa es una cuestión que también se trabaja, ¿verdad? Creo que ya vemos hombres que tenemos una actitud muy distinta a la que pudimos haber tenido a partir de la educación de nuestras madres, ¿no? Creándonos de una forma muy machista, ¿no? Pero todo eso se va venciendo. En las redes sociales se ve que se plantean una serie de cuestiones, independientemente que no sean las mejores, ¿no? Pero sí se discute de alguna manera y sí estamos en este contexto capitalista, que es el que está dominando, aún en América, en nuestras condiciones precapitalistas, continúa influyendo, aunque no tengamos muchas veces esa conciencia y no sea parte de nuestros análisis, ¿verdad? Y haya todavía mucha abstracción, centrarnos mucho en la identidad en lugar de la lucha de clases. Por ejemplo, lo que decía Irma sobre la desigualdad formal, ahorita se ha encontrado, hay un nivel de trabajo jurídico a favor en contra de la opresión de las mujeres y de los pueblos indígenas y una serie de colectivos que está avanzando. Pero la cuestión es que eso no hay que utilizarlo para mediatizar la lucha de clases. Eso acompaña la lucha de clases para fortalecer la lucha de clases, como a veces se considera. Pero entonces a mí me parece que estas son cuestiones muy importantes que hay que saber fijarse en ellas y que nos va sirviendo además, que es lo que no alcanza a trabajar en los cursos. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer como parejas o como hijos y padres para acompañar para andar con las compañeras en esto? Creo que eso es, que pueden haber espacios para eso, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo en que va a llevar mucho tiempo, pero me parece que clarifica muchísimo el camino para la organización de la lucha y de nuestras propias vidas, ¿no? En cuanto al marxismo como forma de vida también. Chévere, Carlos, tu análisis.
Yo digo, creo que se nos queda así como pendiente también esto de la abolición de la propiedad privada, ¿no? O de que los que más, los que menos tienen puedan acceder a la tierra o a la devolución de sus tierras, podríamos decir. Entonces, eso también ahí me parece que en la, vuelvo a decir, desde la economía mismo, como que no encontramos unas soluciones a nivel solo de establecer políticas o de decirlo, si realmente en la práctica no se revisa de verdad quiénes son los dueños de los medios de la producción. Entonces, hay veces que dicen, ay, sí, la reforma agraria va a devolver las tierras y realmente, paralelamente a esa posibilidad de devolver las tierras de los campesinos con las reformas agrarias, lo que se hace paralelamente es a través de los propios medios de comunicación, a través de otras personas, como hacer ver que eso no sirve, que la reforma agraria no sirve, sino que es otra forma de engañar a la gente, ¿no? Y darles unos pedazos de tierra que no son ni siquiera muy fértiles. Y bueno, y sin embargo, aún así hemos visto en este COVID, ¿no? Que justo esas pequeñas parcelas, de esa unión de esta gente, fueron los que estuvieron produciendo, ¿no? Especialmente acá en América, para sacarnos y tener alimentos durante la pandemia. Entonces es como que esto de hay que, hay que, hay que trabajar mucho en este tema de quiénes son los verdaderos dueños de los medios de producción y en manos de quién mismo está la tierra. Porque caso contrario, yo creo que después se nos vienen tiempos un poco más complicados, ¿no? Porque por poco ya no quieren que nuestros campesinos cultiven sus tierras, porque ya no es bueno ser campesino, ya no es bueno sembrar la tierra, mejor hay que irse a buscar otro trabajo en las ciudades. Entonces, yo creo que tenemos un montón de temas por, por delante, como decía Carlos, he aprendido, me encantó lo que ustedes dijeron, ¿no? Ya no es un tema del tiempo, ya no es un tema del número de años, ¿no? Es un tema de cómo ahora mismo vamos emprendiendo pasos un poco más agigantados. Parece que nos movemos medio lento. Bueno, me ha encantado escuchar esto ahora también. Bueno, sí, yo iba a decir eso, que es otra cosa, efectivamente, como dice Irma, bien compleja, ¿no? Por ejemplo, y es porque como eso es ese milenario, ¿no? Es decir, la propiedad privada la llevamos en la médula, igual que el racismo y todas esas cuestiones, esos antagonismos, ¿no? Son construcciones sociales que han sido impuestas a puro genocidio, ¿verdad? Entonces es muy, muy complejo, más de lo que puede parecer. Aquí en Guatemala ahorita, en la actualidad, están desalojando comunidades completas a la fuerza, con orden judicial y todo, ¿ya? Sabemos que esa es precisamente solo la igualdad formal, ¿no? Y queman sus casas y todo. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la respuesta obrera, proletaria? Pues no hay, porque los genocidios en Guatemala, en los 80, hace poco, 50 años fue el último genocidio, ¿verdad? Más de 200,000 víctimas. Sí, entonces, exacto, como decía, vida aniquilada. Entonces, esa reconstrucción, ¿verdad? De esas relaciones sociales de producción, atarlas de nuevo, tiene que generar discusiones, tiene que llevar a crisis como las que están habiendo, una nueva dirección política. Es una cuestión muy, muy compleja en la que sí hay que trabajar. Creo que lo que nos hace falta es mucho trabajo investigativo que llevemos al campo, en tal sentido, ¿no? No basta, por ejemplo, dar un taller o platicar y dar una clase sobre lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que investigar un poco como los datos que ha estado dando David algunas veces en términos estadísticos sobre mujeres y hombres que producen,
en qué años, sobre qué producen. Y lo que decía Sirma, ¿verdad? Decir también quiénes son los propietarios de los medios de producción. Hay que investigar, hay que acudir hay revistas investigativas que dicen el dueño de, por ejemplo, aquí con la palma africana, ¿no? En las Verapaces al nororiente, los dueños son estos y que no sé qué. Y la gente de alguna manera lo sabe, pero también la sobrevivencia es muy dura. En las comunidades, además hay quienes dicen, la empresa minera viene aquí a quitarnos todo, incluso mi tierra, y el vecino está con la empresa, yo quiero que respete mi propiedad privada. ¿Verdad? Es una cuestión que como no respetan ni siquiera la propiedad privada de los propios campesinos que reivindican la propiedad privada, porque es la herramienta que hay de lucha. ¿Verdad? No digamos propiedad comunal que ya casi no existe, pero que no tiene sentido porque la destruyen totalmente. Entonces, esta discusión sobre la propiedad privada es compleja en el sentido de cómo se da la lucha. Es lo que el marxismo plantea. La lucha se va a dar precisamente en la relación de las relaciones productivas y esas fuerzas, ¿verdad? Y los poseedores contra los que no poseen, ¿verdad? Y cómo se va proletarizando, ¿verdad? Se va proletarizando la gente, se va quedando sin nada y ahí es donde comienzan entonces otras formas de organización social, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer llegar elementos que permitan mejorar y aumentar esos niveles de organización? Es a través del marxismo, ¿verdad? Es la herramienta que nosotros tenemos para decirles, miren, la lucha va por aquí, independientemente de acciones legales, independientemente de tallercitos, independientemente de la discriminación o lo que sea, esta es una lucha de clases. Ese es el punto. Tengo compañeros de comunidades mayas que me han dicho que con sus amigos y jóvenes que dicen, cuando están con una compañera maya, una novia, que es de piel más blanca, dicen, estás mejorando la raza, siendo maya, ¿no? Entonces hablábamos de que por eso esto va más allá de la identidad. Eso es importante, ¿verdad? Pero es precisamente porque es una lucha de clases, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el género, efectivamente. Hay que luchar contra la opresión de la mujer, pero ¿a dónde van nuestras fuerzas principalmente? A la lucha de clases, porque de lo contrario nos vamos a mantener en la misma situación que nos mantiene todas estas opresiones, solo maquillándolas. Y eso tenemos que hacerlo llegar, ¿verdad? Y para eso hay que prepararse mucho, lo que decíamos, leer mucho, aunque sea muy cansado, pero tenemos que compartir, tenemos que escribir, tenemos que abordar las redes sociales, es decir, y hay que, aunque sea difícil, encontrar un partido político, hay que formar la vanguardia, si ya existe, pues qué bien, no es nada fácil, algunos andamos vagando en ese sentido, pero la claridad política hacia dónde debemos dirigir la lucha proletaria me parece que es fundamental en este sentido y conocer muy bien nuestra realidad, ¿verdad? Porque a veces uno encuentra unos análisis que se salen mucho de eso. Por ejemplo, la reforma agraria me parece que es fundamental. Yo cuando veo un partido político aquí en Guatemala que no plantea la reforma agraria, digo yo, no, aquí no. Aquí entonces vas con los poseedores, pues, ¿verdad? Con los explotadores. Que no es conveniente, que no es el momento, que es peligroso. No, siempre ha sido peligroso. Nunca es el momento. No. Aquí la lucha es ahora. Ya, como la hizo Marx, Lenin, como lo hicieron todos, como la hizo Rosa, como la hizo Kollontai. Es hoy. Ese es el punto. Por eso no es cuestión de a ver cuándo, ¿no? Lo que sí es que debemos medir nuestras fuerzas. Si no estamos preparados, pues hay que formarnos. Ahorita estamos en un proceso de formación importante, trasladar nuestras capacidades técnicas para quienes tenemos la posibilidad de acceder a estos conocimientos, fortalecerlas, pero también en la mera práctica, ¿verdad? Entonces sí, es una cuestión muy, muy compleja, pero que me parece que la formación es fundamental. Sí, por ahí va, por ahí va el tema de seguir mejorando cada día. Pues antes ha comentado Carlos la cita de Marx de que un día son 20 años en la historia, pero luego también tiene otra cita que también repetía Lenin, de que hay décadas en las que, ¿no? y días en las que pasan décadas. Y nosotros con estos textos de Lenin, también con los de Kollontai, ellos estaban afrontando una situación de ese tipo, ¿no? en la cual
el proletariado había tomado el poder y era posible pensar y actuar para transformar las relaciones materiales de esa sociedad, ¿no? De manera consciente, que hasta entonces no lo había conseguido hacer la humanidad, ¿no? Es el primer momento de la historia en la que eso es posible. Y de todos modos, sí, yo creo que sí que es importante subrayar el profundo desarrollo que ha habido desde entonces, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí, ya lo ha recordado Lucía, Lenin dice en uno de los textos que ni la más avanzada de las repúblicas burguesas otorga ni siquiera la igualdad ante la ley, ¿no? A la mujer. Y diciendo Lenin que aún así la igualdad ante la ley, la Revolución Rusa la dio de la noche a la mañana porque no hace falta, no hay mucha dificultad en ello. Luego tocaba conquistar la igualdad en la vida, ¿no? Así lo creo que lo dice en otra frase. Pero si ahora, 100 años más tarde, no hay república burguesa que no haya desde hace décadas dado la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, ha habido ahí unos cambios muy importantes. En Zetkin hemos leído también textos de Zetkin preocupada por la sindicalización de las mujeres, ¿no? Hoy en día en España las mujeres están ya en torno al 40 y tantos, 45% de los sindicados, de las personas sindicadas, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras sindicadas, ¿no? En España. Entonces aquí ha habido cambios muy importantes en justo lo que dice Carlos, en la clave de la cuestión, que es las relaciones económicas, cómo se organiza el trabajo en la sociedad, y desde hacía muchas décadas, incluso más de un siglo, la mujer lleva entrando en la actividad productiva, en la producción social, ¿no? Y saliendo de la producción privada, y ese largo proceso que se ha hecho hasta ahora en la mayoría de países por un puro desarrollo capitalista, porque el capital pues absorbe plusvalor de más fuerza de trabajo, ¿no? Si hombre, sino si también trabaja fuera del hogar la mujer. O sea, este proceso, recordemos que ese proceso está identificado por Marx y por Engels ya desde los años 60 del siglo XIX, ¿no? Y lo que nosotros hemos estado viendo es un avance de ese proceso y de las consecuencias superestructurales en el ámbito político, en el ámbito del derecho y en el ámbito ideológico también. Entonces, no olvidarnos de este desarrollo que se ha dado, encontrar las trabas que aún sigue habiendo y comprender cómo transformarlas, y comprendiendo que la primera premisa para poder transformar esto es la toma del poder. La toma del poder por parte del partido de la Revolución Socialista, del partido proletario. O sea que yo no he leído nunca una carta de Marx, Engels o Lenin pensando en más o menos cuándo se iba a resolver tal o cual cuestión. Hay unos comentarios de Lenin diciendo que, bueno, la joven generación que crezca a partir de ahora, pero vamos, nunca en términos precisos de cuándo se va a conseguir un estado de cosas ideal, ni mucho menos. La tarea es siempre encontrar en cada etapa histórica los objetivos, ¿no? Las necesidades que hay, pues al final son lo mismo, los objetivos y las necesidades, ¿no? Ya sabéis que la libertad es el reconocimiento de la necesidad y los objetivos no es más que aquello que que por cómo es materialmente la sociedad, aquello que podemos llevar a cabo para llevarlo a un nuevo plano, ¿no? Y en nuestro caso, claro, porque no estamos muy lejos de la circunstancia en la que estaban Lenin y Kollontai cuando escribían los textos que hemos leído, que es en momento de toma del poder y de posibilidad de dejar atrás pues un modo de organizar el trabajo, en este caso en el ámbito doméstico, que lastraba el desarrollo humano y, bueno, y dentro de humano, pues político de la mujer. Pero vamos, que no se nos olvide que lo primero, lo central para eso es la formación marxista-leninista y la organización comunista. Esa es
el primer pilar. Fuera parte de eso, o todo lo que vaya, lo que no termine encarrilándose en ese destino, pues no va a ser capaz de organizar una fuerza política transformadora, claro. También a mí me gusta mucho ponerle atención a las cuestiones tácticas, ¿verdad? Que del inicio plantearon Marx, Engels, Lenin, no digamos, ¿no? En plena revolución, y que también lo hacen Kollontai y Rosa, y es que, por ejemplo, todo este planteamiento, por ejemplo, como decía Lucía y Patricia, y que llevaron a cabo en Rusia de los comedores populares, ¿verdad? De todo ese apoyo a la maternidad para que la mujer se sume a las fuerzas productivas, al trabajo social. Vemos cuestiones tan fundamentales que hay que tener, digamos que son cuestiones para que eso se lleve a cabo, ¿no? Como sea, pero por ejemplo también tiene que ver, en mi opinión, con la dictadura del proletariado. Por ejemplo, en nuestros medios posmodernos se plantea mucho esta democracia burguesa, ¿verdad? Y se dice, si quieren restringir, por ejemplo, el derecho de asociación, que es lo que está pasando ahorita en Guatemala con este nuevo gobierno, dicen, no, porque eso es como llevarnos a una dictadura. Salen los estudiantes universitarios, no queremos una dictadura. Digo yo, pero a la gran que no tengan la claridad que vivimos en la dictadura de la burguesía, es tremendo, ¿verdad? Y no es porque lo oculten, es que en realidad creen que viven en la democracia y que esto hay que perfeccionarlo y que aquí nos vamos a salvar. Y no es así, pues, ¿verdad? El proletariado está ahí sufriendo, se está muriendo de hambre. Entonces, me parece que es importante cuando aprendemos de que hay que tomar el poder político, implica llegar al Estado, pero que otra cosa es el poder económico y que ese poder económico va a llevar más trabajo. Por ejemplo, si un partido del proletariado considera que no hay condiciones para presentar la propuesta de la reforma agraria, pero la tiene trabajada dentro de sus bases, porque en el momento que llegue, en el sentido de sumar bases o votos pequeño burgueses, por ejemplo, y quién sabe si alguna burguesía más progresista pueda llegar al poder y entonces ya plantee lo de la reforma agraria y no antes, porque además está la cuestión latente del imperialismo, ¿verdad? Que está en una decadencia que está igual arrasando con todo. Entonces, estas cuestiones tácticas me parece que son importantes manejarlas, irlas apreciando y cómo se van formulando para que las vayamos utilizando y devolverlas en una forma digerible, ¿no? Porque digamos, porque pareciera que esto de la dictadura del proletariado asusta, como si no viviéramos en una dictadura de la burguesía. Pero igual la explotación, pues somos explotados y no asusta. Exacto, ese es el punto. La cuestión es cómo el marxismo-leninismo incluso nos da tácticas, ¿verdad? Desde la vanguardia para trabajar con el proletariado, para orientar, para asesorar y para ver cómo podemos llegar haciendo esas diferencias y esas precisiones, ¿verdad? Y en el caso de la presión contra la mujer también me parece muy importante, ¿verdad? Yo, en esta cuestión concreta que comentas, Carlos, de que la gente no sea consciente de que vivimos en una dictadura del capital y cosas así, es que no podemos obviar que crecemos en un sistema que busca perpetuarse y que no llevamos recibiendo ese mensaje continuamente, a todas horas, por todos los medios posibles, desde que nacemos, desde la educación en el colegio, la televisión, los anuncios, los libros, las novelas, los textos hechos para educarte y los textos hechos para entretenerte y absolutamente todo estás bebiendo de eso continuamente. Entonces, claro, ahí el trabajo vamos, la tarea que está por delante es muy grande, ¿no? Vamos, tenemos una tarea gigantesca y la pinche religión, sí, todo en general, ¿no? Está todo, el ambiente en el que naces y hay que contrarrestar una vida entera de propaganda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, simplemente como...
Sí, tienes razón, es tan larga la lucha. Por ejemplo, la otra vez platicando con unos compañeros de lucha, digamos, que luchan contra el capital, contra los megaproyectos, digamos, y todo eso, me contaban de un caso donde un muchacho se casa y se va para Estados Unidos. La inmigración que hay aquí es tremenda para eso, como decía Marx, buscando el capital, ¿no? Y resulta que entonces, pues ya después de tanto tiempo viene la esposa joven y se consigue alguien más, ¿verdad? Pero como no lo hizo por los canales adecuados, digamos, o porque no tenía que hacerlo, pues estaban discutiendo las autoridades con la denuncia de este muchacho porque se dieron cuenta, ni modo, de qué iban a hacer con ella. Y lo que el muchacho pedía era que había que latillarla. Y yo decía, ¿cómo pueden pensar en eso? Sí, y lo que me dicen es que es nuestra costumbre. Pero eh, solo falta que digan que es por el convenio 169 de la OIT, ¿no? Pero es una cuestión muy fuerte. En otra oportunidad, otros compañeros igual de lucha y todo hablando un poco de esto que voy a ir preguntando, ¿no? Con mucho cuidado, por supuesto. Me dice, no, es que la Biblia dice que ahí está la vara y si la mujer se porta mal hay que darle. Y yo, pues si es un compañero de lucha, ¿no? Y así unas cosas, hay un trabajal que hay que hacer efectivamente, que por eso es mejor no pensarlo en cuestiones temporales, tal vez más en cuestiones espaciales, no sé, ¿no? Pero solo para poner algunos ejemplos de que no hay que desesperar, ¿no? Sino que hay que canalizar la indignación hacia la formación y tratar continuar de trasladar esas capacidades técnicas dentro de los límites que uno pueda tener y las posibilidades que sectores de proletariado le permitan a uno llevarlo, ¿no? Eso es como la fórmula que encuentro, ¿no? Que nadie desespere aquí, ¿eh? Que, bueno, ya sabéis que la frase esa de Lenin de que o sea, el socialismo se va a construir con los seres humanos imperfectos que nos lega el modo de producción capitalista, con todos sus defectos, con todos los defectos respecto a la violencia y a los caprichos respecto a la propiedad privada y un montón de problemas. O sea, que eso en todo momento, cualquier proceso de cambio va a atravesar por un montón de contradicciones de este tipo y de cuestiones que se dan entre las clases populares que no son, que son a superar, ¿no? No son, y en el seno mismo también del propio proletariado. O sea, eso no, que no nos sorprende en absoluto. Y luego el otro Sí, eso punto es es que claro. el modelo de producción capitalista, No, dale, iba a dale. decir que el otro punto es que el modo de producción capitalista a medida que avanza, nos deja cada vez mejores condiciones para su propia superación. Primero, porque la contradicción entre sexos se va reduciendo. O sea, si comparamos ahora con hace 100 años, está enormemente reducida. O sea, la mujer proletaria es todavía más compañera ahora, aunque todavía hay trabajo que hacer, pero es más compañera que hace 100 años. Y ese proceso sigue avanzando. O sea, las hijas, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes se van a ver en condiciones cada vez más, económicamente cada vez más próximas, ¿no? Aunque nunca lleguen a ser absolutamente idénticas, eso, bueno, quizás no es posible en el modo de producción capitalista, pero se van aproximando más, ¿no? Entonces, el propio modo de producción capitalista, a través de las décadas, va sentando las bases de, por ejemplo, que rompe con un montón de prejuicios machistas, ¿no? O sea que este propio modo de producción capitalista, a medida que se desarrolla, nos facilita las condiciones de su propia superación. La clase obrera es cada vez más homogénea. O sea, las similitudes que hay entre los salarios hoy en día, entre un trabajador cualificado y no cualificado, son más homogéneas que nunca antes en la historia. Los medios técnicos que tenemos para formar el marxismo-leninismo también son muy superiores. Por supuesto, el capital también tiene los suyos, pero nosotros tenemos claramente objetivos y metas que satisfacer a medio plazo cada quien en nuestros países para hacer avanzar el dominio
del marxismo-leninismo y la organización comunista estando en el nivel en cada país. Y también la interrelación internacional, ¿no? O sea que la tarea histórica es gigantesca. La tarea histórica nunca nadie la va a vivir completa, ni aunque esté uno en las condiciones de construcción del socialismo, ¿no? Como pudo estar Stalin. La tarea histórica es inabarcable para ningún ser humano. Pero la cuestión es, en la etapa nuestra, hacerla avanzar lo máximo posible, ¿no? Sí, eso quería decir, que ese planteamiento de Lenin siempre lo tengo presente, ¿no? Somos esto, lo que somos, porque igual de uno, ¿no? Y que la lucha tiene que ir ahí, es decir, por eso es estos planteamientos de querernos separar hombre, mujer, o obreros agrícolas, de obreros industriales, o con sindicatos, es decir, una serie de a veces de cuestiones que se plantean, porque si no, no debe avanzar la lucha hasta que se resuelva. No, es que eso se va a resolver en términos históricos, ¿no? Y uno también ve la cuestión del capitalismo, efectivamente, cómo va dotando esas herramientas, cómo el manejo de los jóvenes con las redes sociales, los teléfonos. Aquí uno va ahora a cualquier comunidad maya que queda recónditamente y ahí están con los celulares y hay computadoras, es decir, es otro nivel, ¿no? Y que ahí es donde se van asumiendo precisamente las relaciones de producción capitalista, ¿no? Lo mismo al migrar, que migran y vienen ya, pues sí, dicen, ¿por qué viene con esas ideas? Pues sí, es que van a un lugar más capitalista, ¿no? Entonces, pero eso también va generando efectivamente las condiciones para ir organizándose mejor para la lucha y tomando conciencia de esa explotación que a veces uno en su refugio no le queda muy claro, ¿no? Menos en la casa, en lo doméstico. Entonces, sí, efectivamente es algo que hay que apreciar, ¿no? Y que la formación marxista-leninista nos lleva a considerar para poder prestar una mejor asesoría, ¿no? Y tener más conciencia sobre por dónde tenemos que ir. Por cierto, yo os quería compartir los párrafos de Engels donde comenta lo de la monogamia y el amor individual sexual moderno, porque ahí Riazanov hace no sé qué opináis, una caracterización muy breve de la cuestión y nos conecta directamente la monogamia y el amor individual sexual moderno cuando Engels no lo hizo tan así. Porque Engels incluso llega a decir que el amor sexual era imposible en la monogamia de la Grecia clásica, ¿no? Era completamente antagónico ese tipo de relaciones de dominación brutales con una noción de amor sexual, ¿no? Y entonces la cita de Engels exactamente lo que dice es que si la monogamia fue, de todas las formas de familia conocidas, la única en que pudo desarrollarse el amor sexual moderno, eso no quiere decir de ningún modo que se desarrollase exclusivamente, ni aún de una manera preponderante, como amor mutuo de los cónyuges. Lo excluye la propia naturaleza de la monogamia sólida basada en la supremacía del hombre. Entonces lo que Engels dice que es partiendo de la monogamia en su seno, junto a ella y contra ella, según las circunstancias, se da ese progreso, lo que llama el progreso más grande que le debemos a esta cuestión, el amor sexual individual moderno, desconocido anteriormente en el mundo. La forma en la que lo cuenta Riazanov es muy, muy directa. Y luego creo que lo que sí que me parece que queda también sí que queda claro en el texto de Riazanov y que creo que también es importante resaltarlo, es esta diferencia entre disolver la familia como unidad económica, ¿no? Y que la familia permanezca como unidad ética, ¿no? O por ahí en otros textos hablan como, en términos de lazos meramente morales, ¿no? Que esto se contrapone mucho a visiones utópicas que ante los problemas de unas relaciones familiares perniciosas y con pues muchas veces determinadas también por condiciones económicas, ¿no? La dificultad del divorcio, por ejemplo, pues porque ¿a dónde te vas? ¿Cómo compras casa, no? ¿Qué haces después de divorciarte? ¿Qué haces con tu vida?
cómo la reencauzas, ¿no? O sea, toda una condición material en la cual la propia familia se ve, como unidad moral, se ve torcida y debe su unidad, o debe su permanencia cohesionada a unas necesidades económicas, ¿no? Y entender que eso es la familia y por tanto hay que destruir la familia, ¿no? Esa sería la visión izquierdista, y lo que identifica el marxismo es las económicas que están imposibilitando una plena unidad moral. Lo que hay que hacer es solucionar todos esos problemas económicos y que la unidad moral se establezca y se desestablezca según los individuos lo decidan, ¿no? Pero nadie dice cómo va a tener que mantenerse ni con cuánta estabilidad va a establecerse esa relación. Solamente lo que apuntaba Engels es, bueno, pues parece que esto girará en torno a, seguirá rigiendo el amor sexual individual moderno. Pero bueno, no sabemos si ese amor sexual individual moderno dura un verano o 15 años o toda la vida. Perdón. Sí, lo bueno de esta idea o de esta concepción es que precisamente, no sé si podamos decir que es moral o no, o cómo, ¿no? Pero que esas uniones se van a dar, aparte de que en igualdad de condiciones entre ambos cónyuges, de verdadera voluntad, ¿no? En el momento en el que desaparece esa necesidad de estar atado por unas carencias económicas, o pues eso, lo que tú dices, ¿no? Vivienda, sueldo, todo se encarece si se dividen los hogares, tal. Simplemente pues es un núcleo familiar que se desarrolla bien en conjunto, o no lo es, y se puede, efectivamente, no se podría disolver en cualquier momento. No tendrías que depender de condiciones económicas que te hagan estar en un lugar donde tú no quieres estar o donde la otra persona no quiere estar, claro. ¿Alguien se anima a compartir alguna otra reflexión bueno, sobre los textos, o ya sobre todos los temas que han salido, que han sido todos? Y si nadie más se anima, cerramos la sesión, lo que digáis. O sea, quiero decir, cierro la grabación. Así que dejo un minuto para que alguien se lo piense si quiere comentar algo más. Bueno, pues si no hay más comentarios y alguien ve estas sesiones online de manera diferida, que sepa que aquí termina nuestra última sesión de todo este curso de Marxismo en Mujer. Mandamos saludos a esos espectadores en diferido si es que los hay. Y nada, cerramos el curso. Seguiremos.